Hola, mi nombre es Carlos Lape y de matrícula 01197712 y vamos a empezar con el examen oral. La primera pregunta es: en el experimento de la etapa 1 del vaso de Mariotte, describe cómo se comportaba la velocidad con la que bajaba el nivel del líquido BH después del nivel del líquido que pasaba a la altura del tubo de presión atmosférica. Bueno, para el experimento lo que hicimos fue llenarlo de agua con el popote y lo poníamos a cierta altura de este popote para poder medir la velocidad dentro del popote, que el popote, la función era que succionaba cierta agua, lo cual permitía que la velocidad fuera constante en ese momento. Sin embargo, de hecho en el desplazamiento en X, la cantidad de agua al chorro se mantenía constante y por eso que la velocidad era constante. Sin embargo, cuando ya pasaba por debajo de este nivel del popote, lo que sucedía era que la velocidad ya no era constante, sino que iba cambiando. Es por esto que incluso la distancia en X se iba recortando cada vez más. En nuestros videos se podía ver cómo empezaba en un lugar y luego se iba recorriendo hacia la izquierda cada vez más esa distancia en X. Muy bien, ahora pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo podría usted decir que la investigación de un fenómeno físico es confiable? ¿Qué esperaría encontrar en el reporte experimental del artículo investigando? Por ejemplo, si el artículo reporta una masa de 5.12345 kilogramos, ¿cree que sea confiable el dato? Bueno, para responder la primera pregunta de cómo podría usted decir que la investigación de un fenómeno físico es confiable, yo creo que sería basarme mucho en cuanto a la confiabilidad de la fuente. Por ejemplo, no basarme en blogspots o zonas así muy, ¿cómo se dice? Con mucha incertidumbre. Por ejemplo, yo me basaría mucho en artículos científicos hechos por universidades, hechos por científicos que tienen una cierta reputación importante, etcétera, para así saber si la investigación de este fenómeno realmente fue hecha, es confiable más bien. Ahora, ¿qué esperaría encontrar en el reporte experimental del artículo que estoy investigando? Yo esperaría gráficas, esperaría fórmulas, esperaría un lenguaje mucho más técnico, mucho más científico, no tan complicado, no tan elaborado, sino técnico, que se pueda entender los conceptos para que así una persona no tan experta como somos nosotros los estudiantes podamos entenderla y que así nosotros podamos exponerla ante el grupo. Ahora bien, que sea confiable, lo del dato que sea confiable si tiene muchas cifras, yo creo que sí sería muy confiable el que tenga muchas cifras, ya que esto permite una mayor exactitud en cuanto a lo medido. Generalmente lo que se usa para medir los kilogramos son básculas, y la báscula digital creo que nos da hasta 2 cifras. Entonces si tienes un aparato que te dé hasta 5, 6, 7 cifras, sí sería mucho más confiable este dato. Pasando a la siguiente pregunta. Explica el concepto de propagación de errores, lo cual determinaste en el experimento del vaso de Mariotte en la etapa 2. Bueno, esto también ya fue respondido en la parte del examen argumentativo, pero también se puede repetir. Aquí en este caso lo que se debe hacer para la propagación de errores sería la suma de todos los errores. Generalmente, por ejemplo, yo lo que hice fue calcularlo de la siguiente manera. Lo que se hizo fue poner la incertidumbre del instrumento, en este caso era la regla, y si mal no recuerdo era más o menos 0.1 o 0.1, si mal no recuerdo, y se dividía entre la medida medida, valga la redundancia, o sea, es decir, la altura del agua. Entonces así se sacaba este error, era un decimal generalmente porque era muy pequeño, y así se sumaban todos los errores y al final te daba el error final. Pero otra forma para poder llegar a este error final sería la suma, como lo vimos en nuestras clases, la suma de todos los errores al cuadrado, sacándole la raíz cuadrada. De esto toma en cuenta no solamente las mediciones de la altura, sino también las mediciones del área, las mediciones de todo lo que se midió para el experimento, se utiliza dentro de la propagación de los errores. Ahora bien, la cuarta pregunta y última dice: en las siguientes gráficas de datos experimentales, ¿cuál consideras tiene mejor ajuste de mínimos cuadrados y por qué? Se muestra la gráfica A y la gráfica B. En este caso, viendo las ecuaciones y viendo la distribución de los puntos, yo me iría por la gráfica B. Tiene un mejor ajuste de mínimos cuadrados debido a que su R cuadrada está más hacia el 1
La R cuadrada del B tiene 0.9854, mientras la de la tiene 0.95, lo cual es un coeficiente de determinación mucho más fuerte. Si bien los dos son fuertes, pero el de la B es mucho más fuerte, ya que se encuentran más cerca de los datos dentro de la línea de tendencia. Aunado a esto, la segunda pregunta que viene dentro de la pregunta 4 dice: ¿qué haría si uno o más datos estuvieran muy alejados de la tendencia? Por ejemplo, el número 1, la siguiente figura. Estos datos generalmente, por eso es que es recomendable hacer muchos datos. Al principio nosotros hicimos 10 y luego íbamos cambiando de punto 5 en punto 5 para tener más datos por si sucedía algo de esto. Si sucede algo de esto, de que los datos son muy alejados, simplemente estos se ignoran, no los tomamos en cuenta. O sea, sí cambia el coeficiente de determinación, la R cuadrada, debido a estos datos, pero no se toman en cuenta. Son, ¿cómo se dice? Son valores de desperdicio, por así decirlo, para que no sean tomados en cuenta y no se vea afectado todo el experimento realizado, porque que nos salgan uno de esos datos no significa que estuvo mal hecho el experimento, sino que a lo mejor hubo un error al momento de manipular el instrumento, o se distrajo la persona, el científico que la estuviera haciendo. Y pues bueno, esto es todo el examen. Muchas gracias, profe.